Buenas noches, amigos y amigas de todo el país y el mundo. Bienvenidos a Toque Final en esta edición de domingo 10 de diciembre. Ernesto Martínez, un servidor, agradecido de poder compartir durante esta hora de 11 a 12 por Antena 7 y sus diferentes plataformas un contenido, como siempre, apostando a la calidad, a la esencia de este espacio con sus diferentes segmentos, desde las 10 principales, el comentario y también el segmento de las 3 preguntas. Hoy está dedicada al conflicto que se ha originado en las elecciones del Colegio de Abogados de la República Dominicana, en la que ya pues su comisión electoral dijo que Trajano Vidal Potentini es el ganador de las elecciones. Aún se mantiene el conflicto y pues para lograr ese cometido tenemos pues la participación del destacado jurista Julio Curi. Mientras tanto, digamos que ya se está sintiendo el dinamismo tradicional de las Navidades. En esta etapa se siente ya con una reactivación del comercio. El mercado formal en gran parte ya ha podido otorgar, e incluso también gubernamental, el conocido doble sueldo. Entonces esa formalidad también incentiva nuestro mercado informal y eso se va reflejando en todo el país y se siente incluso hasta desde una de las grandes preocupaciones que tenemos, que es el tránsito. Y por supuesto también aprovechando para insistir en que las autoridades redoblen la seguridad, pero también nosotros mismos haciendo nuestros aportes, que es ser más cuidadosos y ser más precavidos, porque una de nuestros grandes problemas está relacionado con la inseguridad. Y los tigres también aprovechan para salir a buscar su doble sueldo. Ellos incluso lo denominan como una diligencia. Hemos dicho en otras oportunidades que ellos incluso en su lenguaje no le llaman salir a atracar, salir a delinquir, sino lo que se conoce como un billing, es decir, que en español viene siendo una facturación. Ellos salen a facturar, a hacer su diligencia con todo aquel que ha ganado la vida con el sudor de su frente, bajo mucho sacrificio, y bueno, ellos a su manera también quieren quieren buscar su doble sueldo, y con eso también hay que cuidarse. Bueno, quiero iniciar haciendo referencia a lo ocurrido esta semana tras un anuncio del presidente de la República, el Ministerio de Educación, con mucha algarabía, la celebración de que la República Dominicana ha salido del sótano en las pruebas que se conoce como PISA, que es el Programa para Evaluación Internacional de Estudiantes, que se hace cada 3 años, y se evalúan unos estudiantes de 15 años en diferentes desempeños. Entre ellos se encuentran la lectura, las ciencias y las matemáticas. Nosotros logramos un avance de lo que se conoce un porcentaje de un poco más de un 4% en matemáticas, 2.7 en lectura y 7.3 en ciencia. Digamos que son cifras alentadoras, son motivos para nosotros seguir hacia adelante y entender que empieza a rendir sus frutos 11 años de una inversión de un 4% a la educación. Digamos que ha iniciado desde cero y desde ya se empieza a sentir un resultado que puede considerarse positivo, alentador, más no un motivo de celebración, aunque sabemos que estamos en una etapa en donde a todo se le trata de sacar provecho. Pero aquí no hay que olvidar que hemos salido del sótano, más no es motivo para grandes celebración, y les voy a explicar por qué. Porque la República Dominicana sigue situada en el número 79 de 81 países que han sido evaluados en el desempeño de estas matemáticas. Lo que nosotros avanzamos fue respecto a las cifras presentadas en el año 2018. En el año 2018
nosotros presentamos una puntuación de unos 334 y ahora en esta nueva evaluación la logramos ascender unos cuantos puntos. Entonces nos superamos a nosotros mismos, más las estadísticas generales indican que la República Dominicana sigue situada muy por debajo respecto al desempeño educativo y sobre todo en esta área de las matemáticas. Entonces, aquí vemos incluso, dice, dentro de las evaluaciones, de hecho hay unas declaraciones de Educa que van por el mismo sentido, en la cual nos dice que son cifras positivas, mas no es como para que se pueda interpretar que la República Dominicana ascendió de forma significativa. Seguimos estando en el sótano. Aquí nosotros seguimos mucho la pelota dominicana. Las Águilas Ibaeñas están en el sótano. Imagínese usted que las Águilas ganen algunos juegos, cojan una racha positiva y pasen al quinto lugar de los Toros. Digamos que eso es alentador, saliste del piso, saliste del sótano, pero no tienes la motivación de celebrar porque tú no estás clasificado como equipo, simplemente pasaste a un quinto lugar. Y eso ha ocurrido con nosotros, y nosotros salimos fue simplemente de un sótano a seguir posicionado en un desempeño que no es tan, digamos, tan halagüeño como para hacer una celebración, pero se entiende de verdad que es un ascenso positivo y que indica que vale la pena seguir invirtiendo y sobre todo ya enfocando el tema de una mayor inversión en la calidad educativa. Recordando ya pues el gobierno pasado del PLD, cuando empezó ya a ejecutarse el presupuesto hacia educación, fue más destinado a las obras de infraestructura. Aquí había muchísimos documentales, muchísimas quejas de los estudiantes recibiendo clases debajo de árbol, al aire libre, no habían espacio suficiente, entonces se dedicó una gran parte de esa inversión a la estructura. Hoy, aunque tenemos nuevos desafíos y ha de construirse nuevas aulas, ya ese presupuesto puede tener un giro a invertirse en calidad educativa, y es algo que al parecer ya nosotros estamos mejorando hacia nosotros mismos. No es que estamos mejorando, superándonos comparado, digamos, con los demás países, sino que nos superamos a nosotros mismos a la cifra del año 2018. Vamos a hacer un primer contacto de publicidad y seguimos en breve para dar curso a todo el contenido que tenemos para todos ustedes esta noche en Toque Final. Es tiempo de conocer los acontecimientos que caracterizaron la semana, tanto nacional como internacional, a través de un trabajo, un resumen ejecutivo elaborado por nuestro equipo de producción, y son las 10 principales. De acuerdo a la encuesta Greenberg Diario Libre, entre todos los dominicanos, el 44% votaría por el presidente Abinader, el 29% dijo que votaría por el expresidente Leonel Fernández y el 18% por Abel Martínez del PLD. Entre los que demuestran tener más probabilidades de votar en mayo, el voto de Abinader aumenta al 49%, con Fernández un 29% y Martínez con el 17%. En un hipotético enfrentamiento en segunda vuelta, Abinader gana una estrecha mayoría entre los votantes probables sobre ambos oponentes, liderando 56% sobre el 40% contra Fernández y el 55% contra 39% de Martínez, después de asignar a los votantes indecisos
En otro orden, la gran mayoría, el 81%, considera que el crecimiento macroeconómico ha beneficiado a los ricos más que a los pobres o a todos por igual. Como resultado, el presidente Abinader solo obtiene calificaciones tibias en su gestión de la economía. Solo el 47% aprueba el trabajo que está haciendo en la economía en general y obtiene calificaciones más débiles en cómo está manejando los factores microeconómicos, como el aumento de los precios. El 57% de los dominicanos desaprueba el trabajo que está haciendo en el manejo del costo de la vida. Bajo la administración del presidente Abinader, la corrupción ya no es el tema principal que alguna vez fue en la República Dominicana. En 2020, el 45% de los dominicanos mencionaron la corrupción como una de sus principales preocupaciones. Ahora, esa proporción ha caído 20 puntos a solo el 25%. Casi 3 meses después de que el mandatario cerrara la frontera con Haití, los dominicanos tienen verdaderas preocupaciones sobre la inmigración. Es la principal preocupación de los votantes, con un 29% nombrándolo como uno de los 2 temas que más les preocupan. La mayoría cree que en términos generales, la inmigración haitiana es algo malo para la República Dominicana, 62%, y perjudica a la economía dominicana, 61%. Con relación al tema de la educación, el 70% de los dominicanos aprueba el manejo del presidente, lo que lo considera una de sus áreas políticas más sólidas. Sin embargo, solo el 47% cree que el sistema educativo nacional es actualmente excelente o bueno. El presidente Luis Abinader afirmó que de los 81 países participantes en la prueba PISA 2022 de las naciones de América Latina, solo experimentaron mejoras en las puntuaciones República Dominicana y Panamá. El informe PISA 2022, dado a conocer por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, posiciona este año al país con un mejor desempeño en las áreas evaluadas: lectura, matemáticas y ciencias. Los puntajes alcanzados por República Dominicana en 2022 fueron de 351 puntos en lectura, 360 puntos en ciencias y 339 puntos en matemáticas. En su 8ª edición, este estudio muestra que desde que el país comenzó a participar en 2015 en esta evaluación, ha mejorado la puntuación de sus estudiantes en matemáticas y ciencias conforme a los datos de 2022, en comparación con la puntuación global del 2018, que descendió a 334 puntos. Este 2022 se elevó hasta 350 puntos. Pero ahora, la República Dominicana aumentó en promedio 16 puntos con relación a la medición del 2018, resaltó el presidente durante una rueda de prensa de la que participaron, además de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, el ministro de Educación, Ángel Hernández. El jefe de Estado explicó que, en contraste, la medición PISA 2018 había develado una marcada caída en lectura respecto a los resultados obtenidos en 2015. En concreto, en matemáticas, el 8% de los dominicanos llegó al menos al nivel 2 de competencia, frente al 69% de media en la OCDE, y casi ninguno registró los niveles más altos. En comprensión lectora, alrededor del 25% de los estudiantes dominicanos logró un nivel 2 o superior, cuando el promedio de la OCDE es del 74%, y casi ninguno obtuvo una puntuación de nivel 5 o superior. De su lado, el ministro de Educación, Ángel Hernández, dijo que República Dominicana fue uno de los 7 países que tuvieron un avance de 9 puntos o más en las pruebas matemáticas de PISA 2022. El funcionario indicó que eso representó un avance de 3 posiciones en el ranking general. El gobierno dominicano envió al de Haití una nota diplomática en los términos más enérgicos luego de que policías de ese país ingresaran el pasado domingo a territorio dominicano en la frontera norte para dispersar un intercambio comercial entre mercaderes de ambas naciones. Así lo informó el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, quien dijo esperar que un suceso como ese no se vuelva a repetir. Álvarez declaró que lo ocurrido es inaceptable y que así se lo han hecho saber las autoridades dominicanas a las haitianas. El canciller, sin embargo, consideró que el gobierno haitiano tiene una gran dificultad para controlar su territorio, por lo que no necesariamente el incidente del pasado domingo haya sido avalado por sus autoridades, aunque estimó que el gobierno de Haití sigue siendo responsable por ese tipo de acciones. Miembros de la policía haitiana penetraron el pasado domingo a territorio dominicano a un mercado informal en La Vigía, en la fronteriza zona de Dajabón. Ahí agredieron a comerciantes dominicanos y destruyeron sus mercancías de manera violenta, acto que el presidente Luis Abinader calificó de provocación. La crisis interna en el Colegio de Abogados ha provocado que los principales candidatos se den como ganadores del escrutinio, lo cual crea un impasse similar al que han tenido en ocasiones anteriores.
Los acontecimientos tras los resultados de las elecciones del Consejo de Abogados de la República Dominicana, CARD, se ha desatado un serio conflicto entre los candidatos Trajano Potentini y Joan López. Ambos candidatos reclaman la presidencia del CARD, argumentando que contaban con una alianza estratégica. En tanto, la Comisión Electoral, encabezada por Ildefonso Brito, emitió un boletín definitivo, según el cual Trajano Vidal Potentini, candidato de la plancha Consenso Nacional, y sus aliados alcanzaron un total de 11.473 votos, equivalentes a un 48.77% de los sufragios computados, mientras que en segundo lugar quedó Joan López, de la plancha Nuevos Tiempos, que obtuvo 10.817 votos, que equivalen a un 45.96%. Vidal Potentini era apoyado por la Fuerza del Pueblo y López era el candidato del Partido Revolucionario Moderno. Los votos de Diego José García, quien era el candidato de Dignidad Jurídica perteneciente al PLD, se le sumaron a Vidal Potentini en una alianza cuya legalidad ha sido cuestionada porque se alega que se hizo fuera de tiempo. Por otra parte, el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, por voto mayoritario, expulsó por alta traición a Diego José García, quien era el candidato al Colegio de Abogados y subsecretario de la Secretaría de Asuntos Jurídicos del partido. El Tribunal Nacional de Disciplina y Ética del PLD, acogiéndose a los artículos 74 y 75 de los estatutos del partido y del literal del artículo 27, decidió la expulsión de por vida de esa organización por alta traición y violación de los estatutos y del Reglamento de Disciplina y Ética. La expulsión ocurrió luego de que García confirmó haber recibido 4 millones de pesos de la corriente jurídica del PRM para trabajos en el proceso electoral, pero que los devolvió antes de las elecciones realizadas el pasado 2 de diciembre. El juez Rigoberto Sena, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, dictó 3 meses de prisión preventiva en contra del empresario Raúl Rizik Jeb. Además, el magistrado dispuso que el imputado cumpla la medida en la cárcel de Najayo. Los abogados de Jeb calificaron la decisión de injusta y adelantaron que la recurrirán en apelación en busca de obtener la libertad del acusado. Raúl Antonio Rizik Jeb fue detenido el pasado miércoles 29 de noviembre por la Fiscalía del Distrito Nacional debido a que hace varios meses era buscado bajo la acusación de violencia de género por presuntamente haber agredido de manera verbal, física y psicológica a la señora Alexandra Consuelo Mejía Arcalá, con quien sostuvo un matrimonio que duró 27 años. El expediente también expone que la víctima corre peligro de muerte si Rizik Jeb se mantiene en libertad y sin régimen de consecuencias, debido a que es una persona violenta, alcohólico, que explota en ira y tiene por costumbre golpear y gritar. Tras haber presentado complicaciones de salud, falleció el pasado lunes la fundadora y presidente del Consejo de Administración de Amadita Laboratorio Clínico, Amada Pitaluga de González. Amadita, pionera en bioanálisis en la República Dominicana y reconocida por su compromiso con la calidad y el trato humano en el servicio de salud, dedicó su vida al bienestar de los pacientes. Su frase emblemática, el buen trato al paciente no es solo un deber, sino un acto de amor, resuena en cada rincón de nuestra institución y en los corazones de todos los que tuvieron el privilegio de conocerla, indicó el comunicado enviado por la familia. Desde Amadita Laboratorio Clínico sostienen que la partida de doña Amada Pitaluga de González representa una sentida pérdida tanto para la empresa como para el sector salud en general. Desde el pasado martes 5 de diciembre hasta el 10 de enero de 2024 se lleva a cabo en República Dominicana el operativo preventivo Navidad para Proteger y Servir 2023. Para resguardar la seguridad de los ciudadanos, las autoridades adicionaron 11.944 agentes del orden a las calles para un total de 28.162 policías en función. Además, durante la jornada habrá 4.200 miembros del Comando Conjunto Unificado de las Fuerzas Armadas. Estos agentes estarán ejecutando las labores de prevención, investigación e inteligencia en las principales arterias comerciales, plazas, autopistas, avenidas, carreteras, zonas turísticas y áreas residenciales. El operativo contará con la colaboración del Ministerio de Defensa y el apoyo de las Direcciones Centrales de Investigación DICRIN e Inteligencia de Intel, con la implementación de medidas de protección ciudadana a nivel nacional. De igual manera, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, DGCET, estará a cargo de prevenir la ocurrencia de accidentes de tránsito y mantener controlado el flujo vehicular durante el desplazamiento de ciudadanos hacia el interior del país con motivo a las festividades navideñas y de fin de año.
El Tribunal Constitucional de Perú ordenó la liberación del expresidente Alberto Fujimori, a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó lo contrario el año pasado. La decisión desató inmediatamente una gran polémica en Perú, donde Fujimori sigue siendo un personaje muy controvertido y el recuerdo de su gobierno muy espinoso. En un fallo inapelable, los magistrados restituyeron el indulto que le habían otorgado a Fujimori en 2017 por razones humanitarias y que luego fue revocado por la Corte Suprema en 2019. De 85 años, Fujimori padece diversos problemas de salud como cáncer lingual, fibrilación auricular, dolencia pulmonar e hipertensión. Fujimori cumple desde 2009 una condena por crímenes contra la humanidad en el penal Barbadillo, una pequeña cárcel para expresidentes al este de Lima, por la muerte de 25 personas en dos matanzas perpetradas en 1991-1992 por un escuadrón del ejército. Fujimori fue acusado de ordenar que un escuadrón de la muerte conocido como el Grupo Colina cometiera las dos masacres. Un diplomático estadounidense de origen colombiano fue arrestado por supuestamente espiar para Cuba durante 40 años. Se trata de Víctor Manuel Rocha, de 73 años, quien ocupó puestos relevantes en las embajadas de Estados Unidos, en República Dominicana, Argentina y Cuba, y fue embajador en Bolivia entre 1999 y 2002. De acuerdo con la acusación presentada por la Fiscalía en una corte de Miami, ciudad en la que reside Rocha y en la que fue detenido, el diplomático habría comenzado su actividad de espionaje en 1981. La acusación argumenta que el ex diplomático admitió los hechos a un agente encubierto del FBI en varias reuniones celebradas entre 2022 y 2023. Esta acción expone una de las infiltraciones de mayor alcance y más duraderas en el gobierno de Estados Unidos por parte de un agente extranjero, señaló el fiscal general de Estados Unidos, Merrick B. Garland. El funcionario indicó que Rocha presuntamente buscó y obtuvo puestos en el gobierno estadounidense que le proporcionaban acceso a la información no pública con la capacidad de afectar la política exterior del país. Este comportamiento se extendió hasta 2012, cuando para entonces trabajaba como asesor del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos, división que tiene a su cargo vigilar los asuntos de seguridad relacionados con Cuba. Rocha enfrenta 3 cargos, uno por conspiración, otro por actuar como agente de un gobierno extranjero y un tercero por usar un pasaporte obtenido mediante una declaración falsa. Finalmente, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, declaró al bolero como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad a propuesta de Cuba y México. La UNESCO tomó la decisión en la 18ª reunión del Comité Intergubernamental para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial. A iniciativa de Cuba y México, el bolero como identidad, emoción y poesía hechas canción es una de las 5 solicitudes de inscripción en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. En 2018, este género musical ya fue inscrito en el Patrimonio Cultural Inmaterial de México, mientras que Cuba lo incluyó en su propia lista en 2021. El bolero es un género musical que nació en el siglo XIX en Cuba, donde se considera que el primer bolero fue Tristezas, escrito por el cubano José Pepe Sánchez en Santiago de Cuba en 1883, mientras los primeros boleros de autores mexicanos se compusieron en la península de Yucatán, y la primera obra que logró fama nacional fue Morenita Mía, de Armando Villarreal Lozano en 1921. La suerte esa mesa conmigo no deja ensanchar mi pasión. Otro contacto de publicidad. Nos vemos dentro de unos instantes con más contenido. Bueno, tenemos que referirnos a la publicación de la encuesta Greenberg y sus resultados en materia electoral, los posicionamientos políticos y desde luego también realidades sociales y económicas. Una encuesta publicada por Diario Libre
en la cual fueron entrevistadas unas 1.077 y recordando los resultados fueron los siguientes. De cara al próximo certamen electoral, Luis Abinader tendría un 44% en función del universo de los encuestados, Leonel Fernández un 29% y Abel Martínez un 18%. Eso es el universo. De ese universo, de esos 1.077, se segmentaron unas 700 y tantas personas, en la cual se consideraron potenciales votantes y ellos indican que en esa variable Luis Abinader obtendría 49%, Leonel Fernández un 29%, Abel Martínez un 17%. Si nos vamos ya al desempeño en materia económica, o sea, la aceptación. Luis Abinader mantiene una valoración que se puede considerar alta, muy buena, un 65%. La gente le percibe como un buen presidente, como un hombre de buenas intenciones, pero si se van entonces al tema de lo que tiene que ver con la sostenibilidad del país en materia económica, ahí entonces presenta un 57% de la población reprueba su gestión económica, el alto costo de la vida. Eso es un contraste importante porque te están diciendo, confío en ti, incluso tienes una alta valoración, tienes un posicionamiento considerable, pero a la hora de evaluar tu gestión gubernamental en función de mi realidad en materia económica, te desapruebo. Eso es algo que obliga a despertar algunas alertas, al igual también que otras cifras que dicen que el 81% de los encuestados entiende que el crecimiento económico, la actual gestión de Luis Abinader favorece a los más ricos. Solo un 6% dice que eso se ha derramado hacia los más pobres. Eso es una alerta. Al igual que la siguiente. En materia electoral, la gran fortaleza de Luis Abinader está entre la población mayor de 65 años. Ellos, incluso en más de un 60%, votarían si las elecciones fueran en el momento en que se produjo ese estudio por Luis Abinader. Pero si nos vamos a la juventud, son los jóvenes de 30 años en donde Luis Abinader tiene, uno de los posicionamientos más bajos. Tanto así que en función del margen de error de esa encuesta, tiene un empate técnico con Leonel Fernández y seguido de Abel Martínez. En resumen, Luis Abinader tiene una alta valoración que electoralmente no se refleja con una primera vuelta, sino que presenta un escenario de segunda vuelta. Tiene problemas cuando la gente entiende que en materia económica los beneficios se han ido hacia los más ricos. Fíjense incluso que gran parte de los críticos hacia la gestión de Luis siempre se enfocan en que es un gobierno que beneficia más a los ricos, a la clase media alta, rico, a los popis. No es un gobierno que está enfocado socialmente hacia los pobres. Entonces tiene ese problema también con los jóvenes. Y sé que gran parte de las respuestas gubernamentales han sido presentar otras encuestas que sí presentan un escenario de primera vuelta, eso está muy obvio, o simplemente responder en que si se le saca un promedio de las últimas encuestas y se prorratea, Luis Abinader, como quiera, se iría en una primera vuelta. Lo importante siempre de este tipo de estudios es uno asumirlo, pero asumirlo no parcialmente, sino por completo. Celebrar, naturalmente, cuando algo te beneficia, pero no menospreciar algunas variables que te dan ciertos indicadores de que eso puede variar. Mucha gente dice, mire, pero qué privilegio
que un presidente que tiene un 44, un 49 en el poder, en una reelección presidencial, todo el mundo sabe lo que implica un presidente candidato, eso le va a sumar 5, 10 puntos, etcétera, va en coche. Bueno, eso puede ser un punto de vista, pero el otro también. La misma gente que te está valorando te está diciendo, tú no me has hecho un gobierno con motivos para yo celebrarlo. El 57% de la gente te está diciendo, desapruebo tu gestión económica, es decir, tú no me has dado buenos resultados en el desempeño de tu gestión en función de las promesas que me realizaste. La realidad económica mía no ha cambiado o ha empeorado y en función de eso, esa alta valoración puede cambiar, es decir, usted tiene que tomar nota. Otra importante tiene que ver con el voto. Ustedes saben muy bien que el voto joven es más de un 60% en función del padrón electoral de la Junta, y son los jóvenes en donde Luis Abinader está presentando mayores debilidades en materia electoral. Pero también si nos vamos eso y lo traspasamos hacia las realidades socioeconómicas, los más pobres están desaprobando la gestión, o es en donde él presenta más debilidades. Entonces, cuando lo vamos hacia la clase media, media alta y los ricos, es en donde está mucho mejor. Entonces, si no asumimos esos datos con humildad, con responsabilidad, eso puede hacer que el mercado electoral varíe, porque no es una de las grandes cosas que tiene un proyecto reeleccionista, es que tiene que ser contundente. Por aquello de no, porque esta encuesta te dice que en una segunda vuelta Luis Abinader ganaría. El problema es que las reelecciones tienen que cruzarse y ser contundentes desde una primera vuelta, porque usted se imagina que bajo todas las cosas que se ha dicho, la insistencia de toda una campaña, que eso no se pueda consumar en una primera vuelta, quiere decir que la mayoría de la población no está de acuerdo con una reelección presidencial. Entonces eso legítimamente hacia un segundo periodo le restaría mucho, por lo que tiene que ser muy contundente, y como es asumiendo lo bueno que me está diciendo esta encuesta. Mira, el turismo, la lucha contra la corrupción, etcétera, todas esas variables que la gente te considera que han sido aceptables, pero la gente te está diciendo, espérate, estoy pagando comida carísima, el desempeño de los principales servicios básicos se ha deteriorado. Si nos vamos a cualquier área de la economía que impacta de manera directa a la sociedad dominicana, no puede presentarme resultados importantes. Si esas cosas no cambian, si no se modifican, ese resultado electoral puede variar. Recuérdense incluso aquella encuesta que comentamos en este mismo espacio, que fueron los números que presentaba RD Elige. RD Elige, encampanado el presidente de la República y el PRM con un 55, 53, por un lado 55%. Bueno, celebrando ese desempeño excelente, pero esa misma encuesta también te hacía unas advertencias y te decía, mira, también desapruebo tu gestión en materia económica. Y una de las cosas más importantes y menospreciadas de esa encuesta fue que la misma gente, en un 55% que te valoraba la gestión, te decía, si la oposición se unifica, eso puede representar una amenaza. Y desde ya esa amenaza, ahí mismo, poco tiempo después se produjo eso, y aunque ha de esperar en otra encuesta que eso recoja una medición, digamos, científica para nosotros poderla ponderar desde el punto de vista del análisis, ya se han ido notando parte de los impactos que ha tenido esta alianza a favor de la oposición y en contra del gobierno. Una de ellas que desde mi modo, sí, como yo veo las cosas, pienso que se ha producido el primer efecto opositor hacia el gobierno, porque el gobierno ha tenido siempre opositores desde el punto de vista de algunos líderes que han sido críticos, otros comunicadores, etcétera. Pero por primera vez la oposición se unifica en torno a un tema
y se nota la embestida así en el gobierno. Y ese tema tiene mucho que ver con el caso de Aerodón y el contrato. Había muchas expectativas de que el gobierno pues generara un impacto a través de un anuncio del presidente de la República, en lo que eso la importancia del mismo hacia la economía, lo que se iba a recibir con ese contrato de Aerodón, pero ha sido cuestionado por diferentes flancos y por lo menos eso obliga a que más allá de su aprobación y que pueda ser ejecutado, a la sociedad dominicana ha de darle una explicación mucho más detallada y unas razones por las cuales se produjo ese tipo de negociación. Todo eso se ha logrado precisamente a través de un anuncio, de una alianza opositora que de manera unificada en torno a un tema embiste o contrasta en la posición del gobierno. Y eso tiene mucho que ver con lo que esa encuesta va advirtiendo y te está diciendo, mira, tú estás muy bien, pero ten cuidado que la oposición unificada puede representar un peligro. Aunque tú digas que numéricamente los números no dan, de forma cuantitativa o cualitativa, eso ya está causando un efecto importante. Y ni hablar también de algunas plazas como la Capital, Omar Fernández y todo lo que eso ha variado tras este anuncio. Vamos con otros consejos comerciales y retornamos con las 3 preguntas y el tema del Colegio de Abogados y el conflicto. En medio de una guerra política, el Colegio de Abogados escoge su nuevo presidente y lo es Trajano Vidal Potentini, en medio de toda esta incertidumbre y ha de ver entonces cuál sería el resultado de los tribunales, porque incluso las planchas contrarias no acogen, no aceptan estos resultados, pero mientras tanto hablamos desde un jurista al cual no tengo la menor duda de que pueda hacer grandes aportes significativos desde ese importante gremio de nuestro país, que en la naturaleza, el desempeño que tuvo en sentido general fue bastante pésimo, decepcionante. Incluso aquí sabemos que ocurren cosas, pero ojo, como que a veces hay un arte de disimularla y aquí claramente hasta se reconoció que hubo mucho dinero de por medio. El PLD incluso hasta expulsó de manera deshonrosa a su representante porque negoció con el partido adversario, con el partido de gobierno, y él admitió que lo hizo sobre la base de unos recursos que recibió. Ya ustedes conocen todo lo ocurrido allí. Y en medio de todo esto se da esa situación. Recordamos incluso el famoso estudio hecho por 2 autores interesantes, que es por qué fracasan los países. Él dice que, digamos que un país tiene 2 clases de poder. Una es el poder que representa el Estado como tal, gobierno, Congreso, etcétera. Y la otra es el poder fáctico, que lo representan sectores organizados. Aquí estamos hablando de los empresarios, el CONEP, es un poder fáctico. Los gremios como los profesores, los médicos, están los sindicatos de transporte, todos esos son sectores organizados que incluso tienen representación política y ni hablar de eso significa el Colegio de Abogados. Como estamos en una batalla en términos políticos, sin duda que los partidos tratan de influir, pero al mismo tiempo, porque no es solamente echarle la culpa a los partidos, no es que los partidos han permeado a los gremios, ni le han hecho daño, ni lo han contaminado, es que esos gremios, para poder obtener una victoria, se van hacia el partido político y le exigen apoyo para así entonces poder salir airoso en sus objetivos electorales. Entonces, eso se produce allí y se vende como una batalla que puede incluso significarse que si, bueno, el partido de gobierno
ganó el gremio de los abogados, eso quiere decir que las elecciones va a tener un desempeño de la misma manera, igual también la oposición, que en este caso unida, la oposición unida, o los votos de esa alianza, resultados vencedores en términos numéricos para el gobierno. Y eso también se le saca un provecho en términos políticos. Pero tenemos las tres preguntas en ese sentido, y tenemos la opinión de un destacado jurista como lo es Julio Curi, y nos da su visión acerca de esta situación ocurrida en el Colegio de Abogados de la República Dominicana. ¿Qué piensa del conflicto postelectoral que se ha desatado en el Colegio Dominicano de Abogados? ¿Puede ser proclamado algún ganador con la nebulosa que cubrió la tardía aprobación de las alianzas? Bueno, lástima que el decoro me impide utilizar el término adecuado, pero si he de decir verdad, el sainete no ha podido ser más deprimente. Causa estupor observar cómo los candidatos enfrentados, emotivos y errátiles, se han declarado vencedores, y en mi opinión la culpa, la degradante culpa, la tiene el sistema político, porque si entre nosotros predominase el principio de contrapesos, si existiesen controles, si también, debo decirlo, el Congreso Nacional ejerciese sus atribuciones en control de fiscalización, y si el Ministerio Público también desempeñase sus funciones al margen de intereses partidarios, aquí pocos nos interesásemos por acceder a cargos públicos, porque las consecuencias de los excesos que cometiésemos serían de todos conocidas, ¿no? Lo que ocurre con el Colegio de Abogados es eso, se reduce a una lucha por el control del presupuesto, de los recursos que administra esa corporación de derecho público que tiene su base asociativa privada, pero percibe tasas por concepto de los servicios judiciales y también creo que parte del presupuesto general de la nación. Entonces, lo que ha ocurrido es eso, una encarnizada lucha por acceder al control de esos recursos, y el resultado, en vista de las disputas que se han verificado en medios de comunicación social y en redes sociales también, ha puesto en evidencia que más que el interés de regular el ejercicio de la profesión, de sistematizarlo, ha sido exactamente lo que ha movido tradicionalmente a este y a aquel otro a perseguir posiciones públicas. El acceso al acervo, a los fondos que administra el Colegio de Abogados de la República Dominicana. ¿Tienen los partidos políticos responsabilidad en lo ocurrido, o la responsabilidad corresponde a candidaturas que no pudieran generar apoyo de una maquinaria nacional sin el endoso de alguna fuerza política? Sí, obviamente, la degradante culpa la tienen los partidos políticos que han, a pesar de la escasa o insignificante concurrencia de votantes a esas elecciones, la han apuntalado ante la colectividad como el anticipo de lo que puede ocurrir en los comicios de mayo del próximo año. Hay una cierta tendencia a hacerle creer a los demás que en base a ese resultado está el posicionamiento, o para decirlo mejor, la correlación política, de simpatías políticas predominante. Y nada es más falso. Sin embargo, como aquí se utilizan esos artificios para fijar en el imaginario colectivo que esa es la realidad política predominante, pues entonces se verifican estos enfrentamientos encarnizados por posiciones que son, a decir verdad, irrelevantes, carecen de la relevancia pública como para hacer de ellas este enfrentamiento que es un sinsentido. Pero de todos modos, la culpa la tienen los partidos políticos porque utilizan estas elecciones, como ya yo he dicho, para hacernos creer que ese es el estado de cosas actual en
la colectividad en el electorado. ¿Algún precedente de que un candidato haya suscrito acuerdos con dos polos adversos, alegando posteriormente que era una falsedad, tratándose de un hecho real? ¿La ética profesional no tiene nada que decir en ese caso? ¿No debería ser uno de los roles del colegio de abogados? Yo no recuerdo que haya ocurrido jamás algo como esto, ni tanto menos que un candidato haya pretendido llegar a acuerdos con los demás. Aquí obviamente hay un factor que tenemos que verlo desde la prisma de la ética profesional, concebida o entendida como principios y valores que norman, que pautan nuestra conducta en el ejercicio de cualquier profesión. No es posible que ambos candidatos con los que se haya pretendido llegar a acuerdos sean idóneos para ejercer esa posición y que, como he dicho, haya mediado dinero. Lo peor de todo esto es que entroniza ese ejemplo, ese pésimo ejemplo que se ofrece a la sociedad, entroniza la inmoralidad, el afán de lucro fácil, de perseguir posiciones siempre dominados por ese interés de concebir los recursos públicos como cantera de beneficio personal, como un medio de realización personal. Y lo digo porque aunque no son impuestos del contribuyente, son tasas que pagan los abogados y las partes que litigan, y por consiguiente sí tienen naturaleza de fondos públicos. Entonces, en definitiva, el ejemplo que se le ha dado a la sociedad con estas diferencias que se han aireado en la lucha por la presidencia del Colegio de Abogados de la República Dominicana nos avergüenza a todos, a los que no somos gremialistas, entre los que me incluyo, y a los que sí lo son, porque indudablemente que el ejemplo ha sido degradante. Vamos a una última pausa comercial y ya pues retornamos con minutos complementarios de esta entrega de esta noche en Toque Final. Bueno, solo nos resta agradecerles a todos la amabilidad de su sintonía, una feliz Navidad y tenemos el compromiso para el próximo domingo, esta vez ya comandado por su productor general y conductor, que es Julio Martínez Pozo, mi padre, como siempre con la apuesta a un contenido de calidad para todos ustedes. Feliz resto de la noche, que tengan una semana, inicio de semana positivo y próspero. Nos vemos en una próxima oportunidad en Toque Final. Buenas noches.